Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a analizar el régimen actual vigente en España de visados de medicamentos y si realmente funciona, controla el gasto farmacéutico o si, por el contrario, hay que revisarlo. Nos vamos a centrar en los medicamentos para la diabetes. Muchos de ellos cuentan con visado y ya hay profesionales sanitarios, pacientes y sociedades científicas que luchan para la eliminación de estos visados al considerar que suponen una traba para el acceso a los mejores tratamientos y porque estos medicamentos llevan muchos años en el mercado y han demostrado ser seguros. Otro de los asuntos que vamos a tratar es del sistema de visado por autocontrol, una herramienta pionera puesta en marcha en la Comunidad de Madrid que flexibiliza las condiciones de los visados. Para dar a conocer estos resultados, analizarlos y ver si se pueden extrapolar herramientas como esta u otras en toda España, vamos a celebrar un debate en el que me acompañan 4 expertos. Francisco Merino, representante de la Sociedad Española de Diabetes. Aureliano Ruiz, miembro de la Junta Directiva y presidente de la Comisión de Prestaciones de la Federación Española de Diabetes. Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y Luis González, presidente en funciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Buenos días, bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a hablar del sistema de visados de medicamentos y si debe revisarse, si está obsoleto o si se necesitan nuevas fórmulas. Vamos a hablar también concretamente de los medicamentos para la diabetes. Algunos tienen el sistema de visado. Vamos a debatir si es necesario este sistema, teniendo en cuenta que muchos de ellos han demostrado ser seguros, llevan mucho tiempo en el mercado. Cómo dificulta el acceso de los pacientes a estos medicamentos, cómo se debería revisar. Incluso también vamos a hablar de un sistema que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para flexibilizar los visados para pacientes crónicos. Vamos a analizar cuáles han sido los resultados y si este modelo puede ser extrapolable a todo el país. Si les parece, cada uno de ustedes puede hacer una pequeña introducción a este tema y si les parece empezamos por Francisco. Bueno, pues lo primero agradecer la invitación y el tema que nos ocupa, el visado y sus consecuencias para los pacientes con diabetes. Yo diría que el visado es una herramienta necesaria en productos de nueva incorporación, pero no es menos cierto que a veces, como tú has apuntado, se alarga quizás demasiado en el tiempo el mantenimiento de este sistema. Esto puede ser a veces una dificultad para el profesional prescriptor y ser un factor limitante en el uso de indicaciones que estaría indicado el determinado medicamento, y además puede repercutir en el paciente en tanto que no todos los que se beneficiarían del mejor tratamiento lo reciban, por así decirlo, ¿no? Por tanto, resumiendo, considero que es necesario, pero necesita un seguimiento y una monitorización que permita adecuarlo a la evidencia que nos va llegando y a los mejores beneficios. Luis, es su turno. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchísimas gracias por contar conmigo para este debate. Y la verdad, bueno, es que estar en esta mesa para mí es una auténtica satisfacción y un orgullo, teniendo en cuenta que nuestra directora, la directora general de inspección, pues es la que a lo largo de todo este tiempo vamos viendo cómo ha evolucionado lo que es, como se llamaba el visado antiguamente, el autovisado, el autocontrol, todas estas cosas, ¿no? Y es un tema, bueno, pues que a mí me apasiona porque me recuerda cuando yo acabé la carrera, mis primeros años de farmacéutico, lo que era la dispensación de estos medicamentos, como vamos a ir viendo y cómo ha evolucionado, ¿no? Yo creo que gracias a Dios tenemos suerte de que todo sea positivo, de que todo haya evolucionado, y la implantación de la receta electrónica yo creo que marca un antes y un después de la dispensación de estos medicamentos. También lo que marca un antes y un después, y aquí en la comunidad lo hemos visto muy bien, es cómo se ha hecho durante la pandemia. O sea, yo creo que eso ha sido un mecanismo que gracias a la dirección nuestra de inspección pues ha servido para favorecer sobre todo al paciente, que es lo que tenemos que pensar, cómo se favorece al paciente, cómo se le ayuda y cómo desde que sale del médico, cómo le podemos atender nosotros en la dispensación. Y luego ya posteriormente
Pues podemos poner ejemplos cuando antiguamente se iba a la farmacia con la clásica receta de papel, que aquello era horroroso, y vamos a ver, gracias a Dios, cómo hemos ido evolucionando hasta ver cómo ha sido la receta electrónica. Por lo tanto, yo creo que es un debate muy bonito, muy interesante, y sobre todo, como siempre yo digo, que lo que tenemos que pensar siempre es en el paciente, y en favorecer la adquisición, en favorecer la custodia y en favorecer el tratamiento en beneficio del paciente. Elena, es su turno. Bueno, muchas gracias. Como dice el presidente en funciones, Luis González, para mí también es un verdadero honor estar hoy en esta mesa de debate. Considero que el visado por parte de la Inspección de los Medicamentos en España es un debate que existe, que está encima de la mesa. Como sabéis, Madrid ha sido pionera en España en implantar el visado por autocontrol. Esto viene de largo desde hace 2 años, desde mi toma de posesión en septiembre del 2019 en la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria. Vimos que este tema era importante. Velar por la seguridad del paciente es el ADN de la Dirección General de Inspección. No obstante, el visado, aun siendo necesario, como ha indicado Francisco, sí que era importante revisarlo y hacerlo más ágil. Y más ágil significa eliminar burocracia, pero siempre velando por la seguridad del paciente. Y es lo que hemos hecho en Madrid, implantando lo que se denomina el visado por autocontrol. El visado por autocontrol no es otra cosa más que el primer visado por parte del inspector médico, que es necesario, se realiza en la Comunidad de Madrid. No obstante, en los pacientes crónicos los siguientes visados se automatizan. Luego contaré a lo largo de esta intervención cuáles han sido los resultados, que es la primera vez que los vamos a publicar, va a ser en el día de hoy, y os puedo indicar que no ha habido errores. Los pacientes lo han recibido con muchísima satisfacción y sobre todo también hay que decir una cosa, que ya no solo los pacientes tienen mejor acceso a su medicación, que lamentablemente tienen que tomar el resto de sus vidas, sino que también es una medida fundamental para los médicos de atención primaria, debido a que hemos eliminado consultas de pacientes crónicos debido a que ya tienen en sus tarjetas sanitarias el segundo visado o tercero sucesivo visado de forma automática. Por lo tanto, gracias por este debate. Creo que tenemos que seguir en esta línea, viendo de qué manera el Real Decreto, que es el que regula el visado de medicamentos en España, se puede actualizar. Y bueno, hoy es un buen día para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Aureliano, por favor. Sí, buenos días y gracias por invitar a los pacientes, que poco a poco vamos teniendo ya más visibilidad, ¿no?, en actos como este de hoy, ¿no? Para nosotros, los visados, y luego a lo largo del debate lo hablaremos, creo que empeora la calidad de vida de las personas con diabetes. Es cierto lo que ha dicho Francisco Merino, está bien en un principio, posiblemente, pero no se puede alargar en el tiempo. Nosotros tenemos medicamentos que están ya más que demostrados su eficacia, que siguen con el visado. Yo, por poner un ejemplo mío, yo me pongo una insulina que salió en el 2015. Creo que ya, en fin, nos lo ponemos muchos miles en España, no tiene sentido que tenga visado. Por eso, la Federación Española de Diabetes en el 2018 comenzó una campaña para a ver si podíamos ir eliminando de alguna manera algunos visados. Porque sigue en vigor el Real Decreto 618/2007 y nosotros creemos que no tiene sentido. Luego, como he dicho, a lo largo del debate pondré algunos ejemplos cómo unos sí pueden tener acceso, unas personas con diabetes, a esos medicamentos y otros no por culpa del visado. No lo sé. Nosotros insistimos, hemos hecho una campaña que comenzamos también por España, por los parlamentos regionales,
por culpa del COVID lo tenemos ahora interrumpido. Hemos estado en varios parlamentos regionales con todos los grupos políticos, todos, y tengo que decir que todos los grupos políticos estaban a favor de eliminarlo. Pero nadie coge la bandera de esa manifestación y se pone al frente. Ese es el problema. Pero yo que he visitado Parlamento de Canarias, de Extremadura, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, no he encontrado ni un solo grupo político en contra. Todos a favor. Pero, y bueno. Cuesta tomar esa iniciativa, ¿no? Bueno, pero nosotros somos muchos, ¿eh? Esto, los visados afecta a 250.000 personas con diabetes. Y en España somos 6 millones de personas con diabetes. Somos el mayor club de España y del mundo. Que es lo que digo yo cuando alguna persona se acerca a la Asociación de Cantabria y le digo, bienvenido al mayor club. Eso le digo. Pues si les parece vamos a entrar directamente al debate, aunque bueno, ya voy conociendo sus posturas, pero bueno, así profundizamos un poco más. Si les parece, vamos a ir empezando en orden, pero quien quiera intervenir pues me hace una seña y adelante, ¿no? Porque se trata de conocer distintas versiones y de opinar. Bueno, pues vamos con el sistema vigente de visado. ¿Creen que está obsoleto? Bueno, no se revisa desde 2007. ¿Qué urge esta revisión entonces? Sí, si queréis. Sí. Pero no solo urge. Es que la Comunidad Europea nos pegó un tirón de orejas, porque no se basaba en nada, no hay un criterio objetivo, etcétera, etcétera. Tiene razón, como ha dicho el presidente en funciones, antiguamente sí que había que ir con el papelito para que te pusiesen el sello, etcétera, etcétera. Hoy no, hoy ya no se va con el papelito, ¿no? Pero voy a poner, porque esto me lo dijo una médico de familia, una diputada en el Congreso de los Diputados. Ella estaba muy cabreada porque su marido y su hija, que trabajaban en especialidades en los hospitales, sí podían recetar. Y ella no, y estaba cabreadísima. Yo no lo entendía. Digo, uy, que se enfade por eso. Nosotros venimos aquí a ver si podemos quitar los visados y esta buena señora se enfada por esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Que si eso es cierto, que lo desconozco, si eso es cierto, entonces hay muchas personas con diabetes que no tienen acceso a los medicamentos. Y por eso esta lucha nuestra, a ver si... Yo creo que efectivamente, me parece que fue, lo tengo por aquí más o menos apuntado, que a partir del año 46 es cuando ya se firma un concierto para la dispensación a través de las oficinas de farmacia de todo tipo de medicamentos, puesto que antes solamente se podían dispensar fórmulas magistrales, y entonces ahí es cuando ya nace esta figura del visado, ¿no? Y entonces, claro, pues yo coincidía muchas veces de la preocupación que teníamos nosotros como farmacéuticos de poder atender a los pacientes, y me explico. El médico recetaba ese medicamento, no solamente en este caso de diabetes, sino de otras enfermedades crónicas. Entonces tenía que ir al inspector para que le visase. Si no venían del inspector, nosotros no podíamos dispensar ese medicamento. Teníamos problemas todos los días, sobre todo los viernes. Si llegaba una persona el viernes a partir de las 3:30 de la tarde, por ejemplo, vamos a poner Semana Santa, a partir del miércoles a las 3:30 de la tarde, mire usted que hasta el lunes o el martes de la semana que viene no le puedo traer la receta. ¿En qué situación nos encontraba la oficina de farmacia? Si adelantaba el medicamento, malo. Si no lo adelantaba, peor. Por lo tanto, nosotros también siempre estábamos en contacto con nuestra dirección de decir, estos son los problemas que estamos teniendo diariamente en la farmacia con este tipo de visados, porque no son solamente medicamentos. Había productos sanitarios, que ahora están de moda los productos sanitarios, donde se requería el visado. O sea, que ya estamos hablando de productos sanitarios desde hace muchos años, no de ahora. Entonces, claro, era una situación que poco a poco, gracias a Dios, se ha ido mejorando. Entonces, yo me acuerdo de lo que era ir a hablar con la directora de inspección y decirle, mira, ocurre este problema, nos encontramos vendidos, nos tenéis que ayudar a todos,
no solamente a los pacientes, sino también a los farmacéuticos. Y gracias a esa dirección se ha ido evolucionando y, como decía anteriormente, ahora mismo hay muchos medicamentos que antes de la pandemia se tenía que cumplir estos requisitos y ahora, gracias a Dios, se pone otra vez en receta electrónica, con lo cual se favorece al paciente, se favorece al farmacéutico. Es decir, que nosotros, por lo menos aquí en Madrid, yo es que no me puedo meter en las demás autonomías, por suerte o por desgracia, son 17 autonomías, 17 modelos de farmacia, 17 conciertos. Y claro, yo diría, ¿cómo es posible que si yo vivo en Madrid tengo derecho a unas prestaciones y que si me voy a Galicia, por ejemplo, pues no las tengo? O me voy a mi pueblo, a Castilla-La Mancha, pues tampoco las tengo, ¿no? Entonces, todo esto sí que es verdad que desde Madrid hemos evolucionado. Y entonces, lógicamente, va en beneficio del paciente. Y eso es lo que yo quiero recalcar, que tanto por parte de la Dirección General de Inspección como por parte nuestra, lo que estamos siempre es pensando en el paciente y favoreciendo el acceso a esos medicamentos. Y no hay que olvidarnos que quien dice las condiciones es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Por mucho que queramos nosotros, y la agencia nos dice que no, sinceramente, no hay nada que hacer. Luego ya comentaré otra cosa del tema económico. Vamos a ver, yo aquí quería matizar un punto. A nivel administrativo, las cosas han mejorado, yo diría que prácticamente en las 17 comunidades, ¿no? Existe un formato electrónico, la prescripción es electrónica y es muy ágil, digamos, el proceder. Esto, evidentemente, ha ido en beneficio del paciente y también de los profesionales, tantos de farmacia como médicos, porque el circuito es rápido. Pero luego está el otro aspecto, que es los criterios por los que se financia y los criterios por los que se visa un fármaco. Y aquí es donde yo entro, a veces, en conflicto, por no utilizar otra denominación, en el sentido que, ¿cómo puedo yo tener un paciente con una insulina, que ha puesto el ejemplo antes Aureliano, que lleva en comercialización en nuestro medio 7 años, que ya no solo son los estudios pivotales los que lo respaldan, sino los estudios de vida real, de real world evidence, y tengo que hacer una serie de pasos intermedios para prescribir ese fármaco, cuando cualquier otra insulina no tengo que hacer esos pasos. O cuando yo tengo que prescribir una glitazona, que así no entro en conflictos con nadie, con una pioglitazona, y tengo que recurrir a un visado cuando ese fármaco tiene detrás de sí un respaldo extensísimo. Y es más, el inspector a veces me ve obligado a interactuar con él en 2 o 3 ocasiones, porque estos fármacos, digamos que son de menos prescripción, cuesta a veces tener en disponibilidad en la oficina y tienes que cambiar de producto, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de trabas que no entiendes y que, lógicamente, yo trabajo en medio hospitalario y quizás por ahí va el comentario que has hecho antes. Me resulta relativamente fácil el prescribir, pero me pongo en el lado del médico de atención primaria, tal y como estamos sufriendo en los 2 últimos años la presión en atención primaria, y estas trabas las ve un hándicap que dice, pues mira, le voy a poner otra cosa porque eso me da muchos problemas. Y no es que no pueda prescribir cualquier médico, es que para uno supone más problemillas, entre comillas, que para otros. Y, por tanto, si yo solo estoy viendo pacientes con diabetes, sí o sí, ese problema para mí está asumido y no es problema. Pero para el que tiene que ver el broncópata, el cardiópata, el neurólogo, el diabetes, pues dice, demasiados pasos intermedios. Y ese es el hándicap del visado, que tiene un criterio regularizador necesario en un fármaco que llega al mercado, que yo entiendo que se debe mantener 6 meses, 1 año, pero no mucho más, se eterniza, y el que sale con visado ya no se lo quita a nadie, salvo excepciones. Vivimos una excepción cuando llegaron los antivirales frente a hepatitis B y C. De golpe y plomazo se le quitó el visado a unos fármacos para la diabetes que lo tenían. Nunca entendí por qué. La explicación es sencilla, pero tampoco entiendo por qué. ¿De acuerdo? Es decir, hay cosas inamovibles que no deberían ser inamovibles. Si está demostrado, no tiene sentido, porque estás limitando el beneficio para un grupo de pacientes muy importante. Y luego otra cosa, y aprovecho que tengo el turno de palabra, luego ya me callo un rato, y es, ¿por qué motivo los criterios de ese visado en determinados grupos terapéuticos ponen un punto de corte que no está basado en la publicación científica, en la evidencia? Por ejemplo, ¿por qué motivo los pacientes con diabetes de nuestro país no pueden beneficiarse de un GLP-1 financiado si su IMC es por debajo de 30? Cuando todos los estudios dicen
que el beneficio en morbimortalidad cardiovascular y prevención de enfermedad renal es la misma si el IMC es de 28, por ejemplo, que si es de 34. ¿Ese señor que tiene un IMC de 29 tiene que pagarse el fármaco? ¿Quién decide eso? Eso me cuesta mucho asumirlo también. Elena. Sí, estoy de acuerdo con lo que se está planteando en esta mesa. Está claro que, bueno, vuelvo a insistir en que nosotros, las comunidades autónomas, tenemos en nuestras manos lo que es la flexibilización del visado de medicamentos por parte de la inspección, pero la competencia única y exclusiva es del Ministerio. Entonces, yo no soy quien para animar a que se hable con el Ministerio, porque me consta que se está haciendo. Yo creo que el Ministerio sí que está viendo cómo hay una demanda de las asociaciones de pacientes con medicamentos, eso que estamos hablando, para diabetes, y sobre todo, ya no solamente eso, sino que lo que sí que es importante también es que ya no solamente se hable de determinados tipos de medicamentos, sino de la inmediatez. La Comunidad de Madrid, sí, y otras comunidades autónomas, todas tenemos la capacidad de ser inmediatos a la hora de visar. Entonces, si tú no tienes un visado por autocontrol, es muy difícil que en las siguientes 24 horas tengas disponible en tu tarjeta sanitaria el visado por parte de la inspección médica. Ahora, yo creo que lo estáis viendo, hasta antes de la receta electrónica teníamos el paciente crónico tardaba entre 7 hasta 10 días en tenerlo disponible. Y hoy os puedo decir que, bueno, yo siempre hablo de un tiempo de 48 horas, pero es mucho más inmediato, porque estamos recibiendo una media de 6.000 solicitudes diarias, y estamos intentando tenerlas visadas en las primeras 24 horas. Esto es un hito en España y creo que estamos funcionando bien. Sin embargo, claro, lo que está financiado y lo que no, ahí ya no nos compete. Sabéis que el médico inspector se tiene que ceñir a la ficha técnica y ahí ya son las asociaciones de pacientes las que tienen que hablar con el Ministerio para que intenten revisarlas, que es lo importante, es la revisión. Está claro que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, este Real Decreto del 2007, que no se ha revisado y nos estamos encontrando con medicamentos como, por ejemplo, los derivados de la cortisona, que tienen que tener el visado por parte de la inspección, cuando se han demostrado que son muy seguros y no tienen un precio disparado, por lo cual la intervención de la inspección no tiene mucho sentido y no lo estamos haciendo, ¿vale? No lo estamos haciendo, pero ya entrar en otro tipo de medicamentos no podemos. Lo que son los derivados de la cortisona, habéis visto también que en Madrid los hemos flexibilizado completamente. Y con vosotros, después de hablarlo tanto y también de decir que la decisión de la Comunidad de Madrid para implantar el visado por autocontrol no es algo que no fue una ocurrencia, fue tras hablar muchísimo y sentarnos entre vosotros que estáis aquí, las asociaciones de pacientes, el Colegio Farmacéutico de Madrid, atención primaria, farmacia hospitalaria, es decir, estamos hablando todos los días y para ver también qué medicamentos pueden entrar en el visado por autocontrol, que es fundamental, porque eso sí que yo tengo la competencia para hacerlo. Entonces, a día de hoy, todos los medicamentos para pacientes crónicos en la Comunidad de Madrid tienen el visado por autocontrol, que vuelve a insistir, no es la automatización del visado, es decir, la intervención del inspector, bueno, sé que hay un debate de si es necesaria o no. Yo digo que sí, que es necesaria porque hay medicamentos, por ejemplo, ponemos encima de la mesa la finasterida, ¿no? Pues tienen varios usos, como sabéis, pues tanto para el cáncer de próstata como, por ejemplo, para evitar la alopecia. Entonces, ¿cómo no va a intervenir el inspector médico para garantizar la seguridad del paciente? Entonces, el visado, desde mi punto de vista, no se tiene que eliminar porque es necesario, pero sí la revisión, la automatización y la agilización. Eso es el camino, que es por donde está Madrid. ¿Que se puede abrir más la mano? Ahí ya es tema de vosotros con el Ministerio para que la Comunidad de Madrid se sienta todavía más libre a la hora de meter más medicamentos en ese visado por autocontrol.
Sí, mira, quería decir sobre lo que acabáis de decir, que los criterios les marca el Ministerio, la ficha técnica, pero luego es interpretable. Es como en derecho, un juez a favor de, otro juez lo interpreta de otra manera, y aquí sucede lo mismo. Hay algún caso, y yo en Cantabria lo tengo ahora, en que el inspector no visa. Y en el resto de España están visando. Ahora mismo, yo lo he denunciado en prensa, he salido en muchos medios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No entiendo cuál es. Porque dice que la ficha técnica del Ministerio... Favorablemente, entiendo. A ¿Qué nadie. quieres decir? Cero. Vale, eso es lo que... Cero. Dice que él está leyendo la ficha técnica y él interpreta que tiene que tener unas condiciones y que no las cumple nadie. Cada uno interpreta de una manera. Entonces, en ese caso concreto, cabe la posibilidad de que el paciente, como se le ha recetado a otro médico, si se lo quiere llevar, lo pague íntegro. sí, eso es lo que están haciendo. ¿Y eso hay derecho? Esa es una guerra Luego que tengo yo ahora mismo. En mi tierra es una guerra que tengo yo ahora mismo. Claro, eso es lo que yo les decía antes, cuando se trata de 17 modelos y 17 conciertos. Pero los 17 dependen de la agencia. Entonces, por ejemplo, me comentabas de lo que era que a lo mejor en la farmacia pues había un momento determinado que no tuviésemos ese medicamento. Bueno, pues claro, la ventaja que tenemos todos, y voy a vender mi libro, es que nada más salir de casa tenemos una farmacia. Entonces, ¿qué ocurría? Que la relación con el paciente y el farmacéutico llega a tal fin, porque yo lo he vivido, lo sigo viviendo, es decir, pasado mañana voy a ir al médico a que me mande mi medicación. Por favor, ¿la tienes? Si no la tienes, si eres tan amable, me la vas pidiendo para que cuando te traiga la receta me la tengas preparada. Eso ocurre y es la ventaja de tener esa red de la Comunidad de Madrid de casi 3.000 farmacias, porque esto no es solamente la zona urbana, vamos a la zona rural, donde no hay ambulatorio, donde va el médico tal, y allí sí que hay pacientes. Y estamos haciendo cosas muy interesantes con la inspección, porque ¿por qué tengo yo, si estoy en un pueblo, trasladarme a otro pueblo a 30 kilómetros al ambulatorio? Pues será mejor estar en contacto con el médico y decirle, mire usted, este es el tratamiento, vaya usted a la farmacia que se lo van a dar, y que no tengan que estar para arriba y para abajo. Los visados, y como es visado, no se engloban en la prestación, no solamente se engloban a los medicamentos, se engloba, como he dicho antes, a productos sanitarios. Y ha habido muchísimo abuso con esos productos sanitarios. Estoy hablando, bueno, pues de medidas de compresión, por ejemplo, bueno, que, en fin, todos sabemos lo que duran, y entonces si no había ese control, pues aquello era la locura, ¿no? Y luego lo que te decía anteriormente, que más has comentado de esta autonomía, no voy a nombrar las autonomías, que hay autonomías que incluso el médico las prescribe y si no por el visado, el paciente tiene dos caminos, nada más, o lo paga y se lo lleva o no se lo toma, pero lo tiene que pagar. Y luego otros colectivos. Aquí en este país lo que se trata es de dar la prestación sanitaria a todo el mundo. Entonces, ¿por qué hay unos colectivos que debido a una desgracia que han sufrido, por ejemplo, todo lo que pasamos con la colza famosa, ¿por qué ese colectivo, que me parece muy bien, pobrecito mío, de verdad, tiene acceso a todo gratuitamente? Bueno, pues a lo mejor vosotros también, otras enfermedades crónicas, pues deben tener también ese acceso. O sea, es que estamos hablando de pacientes crónicos, de por vida. Pues yo creo que todo el mundo tiene que tener las mismas prestaciones y todos somos iguales. Por lo tanto, lo mismo que se ha consentido y se autoriza que ese colectivo de todo, absolutamente de todo lo que os podáis imaginar de la oficina de farmacia, se lo lleve totalmente gratuito, pero todo lo que podáis imaginar de una farmacia se lo lleva totalmente gratuito. Y repito, me parece muy bien, pobrecitos, porque yo conozco la situación de cómo están viviendo en Carabanchel y las asociaciones, cómo lo defienden, las secuelas que les han quedado. Pues pobrecitos, que por lo menos que tengan esa prestación gratuita. Pero también hay que pensar en los demás pacientes que su medida económica, económicamente hablando, no llegan a final de mes y que tengan que hacer una aportación económica, pues es muy duro, sinceramente, es muy duro. Les quería ahora introducir un siguiente bloque, por así decirlo. Llega la pandemia de COVID, desgraciadamente, y entonces esto llevó a que se relajasen medidas en relación a los fármacos con visado para mejorar este acceso, pues, con la pandemia y tal. Quería preguntarles si tienen constancia de que ha habido incidencias durante esta relajación de las medidas con visado.
Bueno, quien quiera hablar, adelante. Ahí me permito Elena. hablar de primera porque esa medida la tomé yo. En Madrid, en cuanto estalla la pandemia, la primera ola, nos encontramos con un problemón, y es que los pacientes crónicos tenían miedo a salir de casa e ir al centro de salud. No solamente esto, sino con el confinamiento tampoco se podía salir de casa. Así que, unidas estas dos casuísticas, teníamos dos opciones: o seguir como estábamos o tomar una medida radical y valiente, que era la eliminación del visado. Estoy hablando de la eliminación, no el visado por autocontrol. Así que, bueno, tras hablarlo con otras comunidades autónomas para ver si lo que yo estaba proponiendo era una locura, pues decidimos que no era una locura, sino que era una medida adecuada para los tiempos en los que estábamos, que parece que se nos olvida, pero no podíamos seguir de casa. Así que firmé una instrucción en la cual, como directora general con competencias únicas en el visado, suspendí el visado. ¿Qué me amparaba? Porque, vuelvo a insistir, esto es una competencia exclusiva del Ministerio y las comunidades autónomas tenemos la capacidad de la flexibilización. Me amparaba el Real Decreto del estado de alarma. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos la primera ola, la segunda, la tercera, y decae el estado de alarma. Sin embargo, el miedo que existía entre la población para ir a los centros de salud seguía intacto, ese miedo. Así que lo que hice fue prorrogar esta suspensión / eliminación del visado. Una vez vuelta a la normalidad, y sí que quiero explicarlo porque a lo mejor no se ha entendido, dice, no, es que has vuelto atrás, has vuelto a la casilla de salida, ni muchísimo menos. Lo que es la eliminación del visado se puede hacer cuando estás en un estado de alarma. Sin embargo, cuando se vuelve a la normalidad, yo no puedo trabajar y tomar medidas que no me amparen ningún Real Decreto. Entonces, volvemos a la normalidad, gracias a Dios, más o menos, pero en lugar de volver a la casilla de salida, es cuando ya definitivamente se implanta el visado por autocontrol, que no existía en la Comunidad de Madrid. Y se puso en práctica, hicimos primero un simulacro, estuvimos muchos fines de semana con los sistemas informáticos, porque sin la colaboración de los sistemas informáticos esto no hubiese visto la luz. Probando, había muchísimos errores, porque es poner a las máquinas a hacer en los segundos y sucesivos visados, hacer lo que anteriormente hacía un inspector médico. Vimos, después de muchos errores en pruebas, que se van subsanando, y cuando se vuelve a la normalidad es cuando firmo esta instrucción para instaurar el visado por autocontrol en la Comunidad de Madrid. Y tu pregunta, te la voy a responder, si hay alguna incidencia, te digo que no. No, rotundamente no. Puedes preguntarme también, ¿y si ha subido el gasto? Que es la siguiente pregunta que no me has hecho. El gasto... El visado de autocontrol, Elena. Vale, perfecto. Haciendo hincapié en lo que nos dice la directora, si al principio decía que hay un antes y un después de la pandemia, y eso lo que yo no me explico muchas veces es que si durante la pandemia se han adoptado medidas que favorecen a los pacientes, ¿por qué no son los propios pacientes los que nos ayudan a que esas medidas que se han implantado en la Comunidad de Madrid sigan vigentes? Es decir, oiga, si hay que ir a hablar con el Ministerio, vamos a hablar con el Ministerio. Pero si en una comunidad se ha demostrado que las medidas que se han tomado durante la pandemia son buenas, pues si han llegado, pues que se queden con nosotros. Porque, como bien dice la directora, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Retroceder, entre comillas? O sea, ¿volvemos a lo anterior? Pero si se ha demostrado que gracias al impulso, que gracias a la modernidad de la receta electrónica de 50.000 temas que tenemos, se ha demostrado que es eficiente para todos, pues que se pida, que decir, señores, si esto es bueno, vamos a seguir con ello. Lo que no podemos hacer ahora es, después de la pandemia, volver a empezar otra vez, volver a decir lo mismo, pero ya, si yo ya estaba acostumbrado, que luego el problema también pues, no viene a la farmacia, si yo ya estaba acostumbrado a que me lo diesen, ¿qué pasa ahora? ¿Que retrocedemos?
O sea, ahora vamos a tener que volver otra vez, ahora que viene la quinta, la sexta o la séptima ola, tenemos que empezar otra vez. Por favor, si es una medida como se han implantado en Madrid, como otros servicios, que estoy orgullosísimo de que nos hayan autorizado la Comunidad de Madrid durante esta pandemia, señores, vamos a mantenerlos. Lo que no puede ser es retroceder, y ahí es donde yo echo en falta muchas veces, que el otro día me parece que recibí también una asociación en el colegio y se lo decía, si nosotros estamos dispuestos a colaborar, si estamos haciendo campaña, estamos haciendo prueba piloto, diabetes en tu barrio, todo lo estamos haciendo, pues señores, vamos a pedir que esto siga así, pero por el bien de todo. Mira, si me permitís, no creo que haya ningún colectivo de ninguna patología que hable más con el Ministerio que los del mundo de la diabetes. Escritos deben de estar de nosotros, vamos, hartos. Cuando la pandemia mandamos escritos y escritos para la vacunación, porque éramos crónicos, éramos de riesgo. Muchos escritos. Y cuando os toque, por edad. Cuando os toque por edad. Decías tú perfectamente los millones de pacientes, ¿no? Entonces yo no me explico que esos millones en una autonomía se resuelva y en otra no. Es a lo que voy. Eso es lo que me duele, que por ejemplo, que haya autonomía... El problema son los 17 colores. No, pero lo decía... Ese es el problema. Pero no, te lo vuelvo a decir porque lo tengo recalcado aquí. Si es que dependemos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es a nivel nacional. O sea, dependemos a nivel nacional, como estamos viendo ahora mismo en todo lo que ha pasado durante la pandemia, que los farmacéuticos lo hemos sufrido, incluso hemos sufrido por querer ayudar, que tiene mérito, insultos y descalificaciones, por querer ayudar solamente, por ofrecernos. Entonces, lo que yo no me explico ahora mismo es lo que estoy diciendo. Si se ha implantado, si funciona bien, si se está dando un servicio al paciente, ¿por qué no sigue ese servicio? Es que me lo pregunto de verdad y me duele muchísimo. Yo creo... Perdona, Elena, que Sí. No, yo quería matizar aquí una cosita. Es cierto que se han tomado decisiones muy buenas desde nuestros gestores, el ejemplo que ha puesto Elena, ejemplos que se han gestado en la Comunidad Valenciana, de donde yo procedo, que han facilitado el acceso a la medicación sin el paseillo administrativo de que el médico de atención primaria, el especialista, vuelva a hacer la receta tras las... Valencia. Entonces, eso es cierto, es bueno, y yo creo que la pandemia, como cualquier época de crisis, debe servir para aprender de lo que ha funcionado y evolucionar hacia su implantación. Ese trámite en la cronicidad de la renovación semestral de los tratamientos, vamos a ver, si yo no voy a dejar de ser diabético, cada 6 meses tengo que ir a que me renueven el tratamiento. Lo que sí que tiene que hacer la administración, los médicos, las farmacias, es monitorizar muy bien la adherencia y la cumplimentación del tratamiento. Porque todos sabemos, y seguro que el compañero tiene grandes ejemplos, de pacientes que sacan el medicamento porque si no me lo dan de baja, pero yo no me lo tomo. Vamos, si yo estoy viendo un perfil de una estatina y veo que la LDL no se ha movido a pesar de que yo he hecho un cambio terapéutico, es evidente que no se está tomando el tratamiento. Porque además tengo medidas indirectas para saber si se lo toma o no se lo toma. Pues esto es una herramienta que sí que hay que explotar, más que el visado, el inspector, asegurar la adherencia y la cumplimentación del tratamiento. Eso es fundamental porque ahí estamos tirando un montón de euros y el enfermo no está obteniendo un beneficio que debería. Y luego la segunda parte de la pregunta, COVID y diabetes. No ha habido ninguna incidencia, estoy de acuerdo con Elena. Eso funciona y el enfermo que es consciente de su enfermedad, hacer los tratamientos correctos, no ha habido ninguna incidencia. Pero COVID ha influido en la diabetes. COVID ha influido primero porque la diabetes y la obesidad son los 2 factores de riesgo más importantes que han demostrado morbimortalidad a los enfermos con COVID. Pero es que además han habido muchos pacientes con diabetes que han dejado de tener acceso al mejor tratamiento porque ni los ha visto el compañero de primaria, ni los ha visto el compañero de endocrino, ni los ha visto el internista, etcétera, etcétera, etcétera. Esos enfermos llevan 1 año y medio para 2 años, el 12 de marzo creo que se firma el estado de alarma, que no han tenido una accesibilidad a la asistencia médica deseable. Eso lo tenía apuntado. Y eso es un impacto del COVID lo tenía apuntado. en la enfermedad. Al margen del tema que nos ocupa, pero bueno, ya que sale COVID hay que decirlo. Por supuesto, por supuesto. Y mira, hay un tema de verdad que me lo ha apuntado nada más decirlo. Tú no te puedes ni imaginar, o sea, no puedes ni imaginar
el sufrimiento que hay para un farmacéutico, que cuando fallece una persona, bajen los familiares con bolsas enteras de medicamentos que no se han utilizado. Repito, no se han utilizado. Claro. Millones y millones. Sí, lo sé Que se tiran directamente al SIGRE. Lo sé perfectamente. Entonces, gasto relacionado al SIGRE. O sea, es impresionante. Y hay métodos. Y hay métodos que nosotros podíamos utilizar. Por ejemplo, diciendo, pues mire usted, no le toca esta dispensación. Y automáticamente bloqueo yo la dispensación para que ese medicamento no se pueda dar en, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Si es que no le corresponde, si lo estoy viendo yo, que se ha llevado un medicamento de X comprimidos, no le ha dado tiempo a tomárselos todos. Por lo tanto, yo le bloqueo esa dispensación hasta que de verdad, y lo estamos pidiendo precisamente para ahorrar en ese gasto, por el bien de todos. Y se pueden hacer muchísimas cosas, pero ojo, nosotros podemos plantearlo, la dirección lo puede plantear, pero luego está el Ministerio. Porque yo bloqueo una receta electrónica en la Comunidad de Madrid, muy bien, pero me la pueden dar en Castilla-La Mancha. Y entonces me voy recorriendo todos los pueblos y me lo van dando, y luego al día siguiente tenga usted enterito al SIGRE, destrucción. No hay derecho, no hay derecho. Y eso es lo que nosotros muchas veces pedimos que nos dejen precisamente por vosotros. Porque, oye, egoístamente hablando, cuanto más vaya a la farmacia, pues mucho mejor. Pero es que moralmente de verdad, es impresionante lo que se tira mensualmente, lo que se tira diariamente, la cantidad de millones de diariamente que se desperdician en medicamentos. Y nosotros le estamos pidiendo, y la directora lo sabe, queremos ayudar a ese control de la medicación por parte del paciente. Ojo, y no estoy echando la culpa a nadie de si se receta antes o después, pero nosotros desde la farmacia y con receta electrónica podríamos llevar un control exacto de la medicación del paciente. Siempre que nos dejen, porque luego está protección de datos y demás, y la ley del paciente que dice, ¿y a usted qué le importa si yo me lo tomo o no me lo tomo? Cariñosamente hablando, ¿no? Usted me da lo que me ha mandado el médico y hemos terminado de hablar. Sí, ahí quería también, es un tema que habéis tocado y también quiero decir una cosa, y es que siempre se dice eso, el visado, qué malo es, o fíjate, cuando se elimina el visado en plena pandemia, se dispara el gasto. Pero es que el visado no es el culpable del incremento del gasto, ni muchísimo menos. Es que lo que hay que intentar promover entre todos es un uso racional del medicamento. Esos medicamentos que está hablando el presidente en funciones, mucho seguro que no son objeto del visado de inspección, ¿correcto? Pues eso. Hubo una época en que había un pago simbólico por el consumo de fármacos. Yo no quiero decir que esto sea bueno ni que sea malo, pero qué curioso que en esa época iban menos fármacos al punto SIGRE. Y aquello era simbólico y minoritario. Cuando había un copago. Exacto. Es que claro... simbólico, ya eran céntimos. Estoy tan de acuerdo contigo ahora mismo que es que... no voy a defenderlo, pero evidentemente no, pero sí es muy fácil. Fue eficiente. Es muy fácil. Y cuando hay un medicamento que no se tiene que hacer ninguna aportación, o sea, el ciudadano va a la farmacia. Lo que es gratis no se valora. Y entonces nos deja la tarjeta. Ejemplo diario. Sí. Dice, mira, hijo o hija, dime qué me queda. Y entonces el farmacéutico le pone en el mostrador lo que le queda. Y cuando había ese copago, que no es culpa de la comunidad, sino es culpa del ministerio, que quita el copago, dice, este le tengo, no le quiero, este tampoco, este tampoco. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Dame todo porque como no me cuesta nada, ¿es así? Así es. No, hay que hacer una revisión, está claro, una revisión global de todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, empezando por ese Real Decreto del 2007. Bueno, parece que hay un inmovilismo total. Nosotros creo que ya con nuestros actos en la Comunidad de Madrid tenéis claro todos cuál es nuestra postura. Estamos con las asociaciones de pacientes, siempre los escuchamos, y de hecho, de tanto escuchar, reunirnos y hacer mesas conjuntas, hemos implantado este tema. Entonces, bueno, simplemente que a lo mejor esto, como yo soy aquí la parte más política y por eso también me habéis invitado, bueno, a ver si dentro de un año y medio cambian quienes están gobernando en estos momentos y que los nuevos gestores que estamos aquí, pues os apoyemos desde arriba. Nos relajan un poco el Os visado. apoyamos desde arriba porque desde la Comunidad de Madrid
tenemos las competencias que tenemos y bastante estamos haciendo. Entonces, bueno, respecto a cómo está funcionando, pues deciros que ya no solamente es que no haya ningún solo error, es que hoy ya, que eso, a pesar de que es una sexta ola con muchísimo contagio, los inspectores hoy de media están visando 2.000 recetas diarias, hoy de media. Estamos encontrando muy pocos errores, estamos rechazando, tengo aquí hoy la media, hay un rechazo apenas de un 12% de las solicitudes. Este dato también es para que os haga reflexionar mucho. Apenas un 12% de las solicitudes de inspección médica es un 12%. En mi experiencia, una prescripción debidamente cumplimentada, dando respuestas a todos los ítems que te pide la agencia prescriptora, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no es rechazada. Lo que no puedes hacer es pedir un visado y no cumplimentar. Si te piden el IMC, tendrás que poner el IMC. Si no pones el IMC, no te lo van a prescribir. Ese 12% del rechazo son defectos de forma. Efectivamente, claro. Defectos de forma o eso, pues por medicamentos que no están... que algún inspector, como se ha comentado antes, se lee la ley y la interpreta de una manera un poquito tal, pero bueno, hablando todo se explica y se entiende. Si les parece, vamos a seguir avanzando, que están muchos temas sobre la mesa y así vamos avanzando. Les quería preguntar en qué medida, desde su punto de vista, deberían priorizarse los criterios sanitarios, porque está claro que aquí lo que se ha reflejado es que el paciente es lo principal, por encima de los económicos en el acceso a los tratamientos. Hombre, yo creo que eso es fundamental, porque lo que prima en esta vida es la vida del paciente, llamémoslo así, ¿no? Entonces, lógicamente, yo entiendo que bueno, pues que se debe hacer una dispensación, se debe hacer un control siempre en beneficio del paciente, y hay que también tener en cuenta, sobre todo, el poder económico de estas familias, que no se pueden permitir el lujo ni de hacer una aportación, ni de comprar el medicamento, que hay que pensar en ello. Y entonces, vamos, eso cae por su propio peso. Es una medida humanitaria. Hablamos mucho de la humanización de la sanidad, pero yo creo que es eso. Y es que, vuelvo a decir lo mismo, si nosotros tuviésemos un control de todo el gasto de medicamentos, yo creo que ese control, de verdad, serviría para que por medio del médico prescriptor y por medio de la farmacia se dispensasen los medicamentos que se deben dispensar. Y entonces tendríamos un ahorro que repercutiría en esas familias que de verdad lo necesitan. Si no se trata de pagar o no pagar, se trata de tener un gasto, se trata de que eso que se paga o no se paga se utilice bien, y ahí es donde tenemos que volcarnos todos, precisamente en llevar ese control del gasto. Pero lo que no podemos hacer es seguir tirando medicamentos a la basura, de verdad. Eso es lo que no podemos hacer. Mi respuesta muy breve. En nuestro modelo sanitario siempre, siempre, un criterio sanitario prioritario. Sí, yo también pienso que el criterio sanitario es el que debe primar por encima del control. Está claro que la administración pública, la cual represento, no puede obviar el gasto, no lo puede obviar, si no seríamos unos malos gestores, y no lo somos en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que esto del incremento del gasto, no incremento del gasto, no tiene nada que ver si se visa o no se visa un determinado medicamento, sino con lo que se ha puesto encima de la mesa, que lo veo muy interesante, que es el uso racional del medicamento. Eso es lo que sí que se debe priorizar, el uso racional del medicamento por parte de todos nosotros. Bueno, yo creo que efectivamente tiene que... Primero es la persona, el paciente, y luego si un medicamento ya ha demostrado el coste efectivo, pues... creo que no tiene ya discusión. Lo primero es la persona. Y luego normalmente cualquier medicamento que lleve visado ya ha demostrado también el coste efectivo, ¿no? Yo luego tengo ahí apuntado para unas pequeñas conclusiones y bueno, luego cuando toque lo diré. Si me permites, vamos, estoy encantado de que hayas venido aquí, porque para mí Cantabria es una de las autonomías que, bueno, pues que me da cierta envidia en algunos proyectos que ha hecho durante la pandemia, ¿no? El otro día te decía la presidenta del colegio, Rita, si la conocerás perfectamente, es una mujer también muy trabajadora, muy responsable,
y bueno, pues que ha conseguido hitos durante esta pandemia, como también hemos conseguido en Madrid, ¿no? Y entonces yo no me explico que si en Cantabria se ha conseguido que, por ejemplo, una cosa tan fácil, tan sencilla, es que los medicamentos de H se lleven a la oficina de farmacia y que vaya el paciente a recogerlo a la oficina de farmacia, ¿por qué no se consigue en el resto de España? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si en Madrid, gracias a las gestiones que hemos hecho con la directora y con la presidenta, se ha podido hacer los test en la farmacia, ¿por qué en otras autonomías no se ha podido hacer? ¿Por qué si durante esta pandemia Madrid ha sido la única autonomía que el farmacéutico ha podido vacunar, que eso es un hito histórico en Europa, que el farmacéutico vacune, la primera comunidad que lo ha hecho? ¿Por qué no se ha conseguido en los demás de España? ¿Por qué? Es una lucha constante entre todas las autonomías. Es decir, si yo me llevo, que es verdad que me llevo muy bien con la directora, puedo conseguir puedo conseguir más acciones que si no me llevase bien, pues no la hago. O dependiendo del partido político, sí o no. No lo entiendo. En este caso, no lo entiendo. y sí, cojo un momento la palabra, no es un tema de llevarnos bien o mal, es que cuando se plantean cuestiones coherentes, Claro. pues remamos juntos. Si les parece, vamos a pasar al último bloque del debate. Vamos a analizar este modelo que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, este visado por autocontrol. Para ello, bueno, Elena, creo que eres que tienes la voz de esto, por llevar la iniciativa. Me gustaría, sobre todo, los resultados, qué ha pasado con este gasto, ha aumentado. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de dar los resultados del visado por autocontrol, que llevamos exactamente 3 meses en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y os voy a dar datos que os voy a leer para que así no haya ningún solo error de lo que voy a exponer. El visado madrileño aborda 7 millones de tarjetas sanitarias y lo que respecta a mi dirección general están repartidas entre la Unidad Central del Visado, que gestiona el 53%, y el resto entre 11 áreas periféricas. Supone el visado el 4% del total de las recetas, pero un 20% del gasto farmacéutico de la Comunidad de Madrid es objeto del visado por parte de la Inspección Médica. Vuelvo a insistir en que sí que pienso que el visado de la inspección es una herramienta necesaria en la gestión de las prescripciones y, repito la cifra, hay que tener en cuenta que aproximadamente se rechazan el 12% de las solicitudes. Y muchas veces, como ya se habló aquí, pero lo reitero, por prescribir indicaciones no financiadas. Sobre todo los ACOT, que lo hemos hablado poco aquí, pero ya lo introduzco. O incluso también fuera de la ficha técnica y que quedan a criterio de un inspector o porque falta información que avale la prescripción. Entre los productos medicamentos más solicitados son, en primer lugar, los ACOTs con un 20% y las nutriciones seguidas con un 19%, fíjate, solamente un 1% de diferencia, es llamativo este dato. Después los antidiabéticos de segunda generación y los tratamientos de fertilidad y los hipolipemiantes, tratamientos de acné y psoriasis, en último lugar, que representan un 4%. En el tercer trimestre del 21 tuvimos una solicitud enorme de visados por parte de la inspección y hoy estamos en 2.300 visados al día. Y este dato es importante. Con la nueva forma de visar que ha entrado en vigor durante mi gestión, puedo decir que entre el 30 y el 35% se ha automatizado en las prescripciones de pacientes crónicos. Aureliano, este dato es muy importante para vosotros, con lo que ello supone, ¿no? Con lo cual el inspector sí que puedo decir que actúa solo sobre lo que realmente aporta valor. El inspector médico es un médico con una oposición del grupo A que, además de visar medicamentos, tiene otras funciones importantísimas. Y en la Comunidad de Madrid sí que podemos sacar pecho de que la inspección médica trabaja muy bien, por ejemplo, en el control de la incapacidad temporal, en las evaluaciones en los hospitales del SERMAS y una parte muy desconocida de mi dirección general y que es tremendamente importante
son los informes de responsabilidad patrimonial, además de lo que ya se conoce de las autorizaciones de centros sanitarios y de las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esta forma de visar ha supuesto un avance importantísimo, no solo en la eliminación de las trabas burocráticas, sino en la adherencia de los tratamientos, porque aquellos pacientes crónicos con ese miedo, que vuelvo a insistir, para ir a los médicos de atención primaria, a su médico de cabecera, no le hace falta ir porque ya en la segunda avisado por parte del inspector médico ya lo tiene automatizado, porque el primer visado sí que se hace y considero que se debe hacer, porque estamos hablando de medicamentos, está claro que no solo de la diabetes, sino, por ejemplo, los medicamentos para tratamientos de la fertilidad. Está claro que es fundamental que un inspector médico vea que está bien prescrito, no solo las dosis, sino las pautas, etcétera, etcétera. Y este trabajo vela por la salud del paciente. Y también quiero decirlo, que no solamente esa mala fama que tiene el inspector médico de solo pone trabas. Yo quiero decir aquí, y por favor ruego que también se diga que no pone trabas, sino que ayuda a que el paciente tenga una mejor adherencia a sus medicamentos y a sus tratamientos. Porque el ADN, y vuelvo a insistir, de la inspección es velar por la seguridad del paciente. Y bueno, una de las preguntas que no se han tratado aquí es si considero que este modelo se tiene que implantar en el resto de España. Pues, ¿qué voy a decir? Lo que considero que funciona bien en Madrid y funciona bien. Lo que es bueno para Madrid es bueno para España. Y respecto al gasto, tengo que decir que sí que se ha incrementado el gasto durante la pandemia, lógicamente, pero no por la inspección médica, porque se haya levantado durante el estado de alarma el visado, sino porque ahora se consumen más medicamentos y lo está diciendo pues, la persona que tiene que decirlo, ¿no? No hay quizás el uso racional de medicamentos que debería de existir en nuestro país y la inspección, bueno, el 4% de las recetas es objeto de la inspección médica, por lo tanto, el incremento del gasto, que sí que lo hubo, no solamente es por eso, ¿no? Está claro que sabéis que los ACOT, también la Comunidad de Madrid en su día recomendó el uso de los ACOT para pacientes con COVID, por lo tanto, el visado se levantó en esos casos y por lo tanto ha incrementado el gasto, ni más ni menos. Entonces, bueno, de verdad que agradezco muchísimo que le deis la importancia que tiene, porque quizás esta medida, que es pionera en España, no ha tenido la repercusión mediática que debería tener a la hora luego de hablar con el Ministerio, diciendo si funciona en Madrid sin errores, y no solamente sin errores, es que los pacientes lo han aplaudido. Pues a lo mejor, si lo lleváis vosotros a toda España diciendo cómo funciona aquí, sabéis cómo funciona aquí, pues a lo mejor es una forma muy buena para que el Ministerio diga, oye, pues a lo mejor sí que es una forma buena, vamos a repasar, vamos a modificar este Real Decreto. Igual que en Madrid estamos revisando otro tipo de legislaciones, aunque sean muy costosas, como por ejemplo la ley de farmacia, ¿verdad, Luis? Una ley de 1998 que consideramos que, bueno, lleva muchísimo trabajo, pero con equipos buenos y equipos gestores que funcionan, pues cuando vemos que algo se queda obsoleto, hay que trabajarlo y modificarlo y aprobarlo. Y es lo que estamos haciendo en Madrid. En conclusiones podemos... Pasamos, si queréis, a las No, conclusiones. sí, porque claro, yo ahora mismo, desde luego ya la primera sería que estamos diciendo, y yo lo digo claro, el visado yo creo que sigue siendo necesario. Yo creo que también aquí, como farmacéutico, he introducido la palabra gasto y la palabra control y la palabra de uso racional del medicamento. Y entonces lo que sí que yo, desde la farmacia, lo que pedimos siempre es una colaboración. Es una colaboración con las asociaciones de pacientes y con nuestras autoridades sanitarias. Es fundamental. Y el gasto, que hay muchas veces que dicen que el farmacéutico influye en el gasto. El farmacéutico no influye en el gasto. El farmacéutico única y exclusivamente dispensa lo que el médico dice que tengo que hacer. Ni más ni menos. Por lo tanto, si en un pueblo un médico al cabo del día
hace 10 recetas, se dispensan esas 10. Si no hace ninguna, no se dispensa. Por lo tanto, lo que sí que nos incumbe a todos es, como muy bien dice la directora, ese control del gasto y el control de la medicación. Eso es fundamental para evitar el gasto. Y luego nos ha nombrado la ley. Directora, yo siempre lo digo, la ley de farmacia de la Comunidad de Madrid que se está trabajando está aprobada en la pandemia. Está aprobada por la pandemia. Conceptos como la atención farmacéutica domiciliaria. Conceptos, como, por ejemplo, como el tema de horarios, que en algunos fines de semana y domingos se tenía que abrir más para prestar la prestación. Conceptos como el sistema de urgencias, tanto en la zona rural como en la zona urbana, que yo agradezco el trabajo que está haciendo, pero es que cae por su propio peso. Lo que no podemos hacer, y otros temas que estamos diariamente en la farmacia, como es, por ejemplo, el cortar un cupón precinto, por Dios, que la receta viene electrónicamente y que tengamos que estar ahí con el cuchicuchi cuando da la casualidad de que a lo mejor yo podía dedicar ese tiempo a una consulta que nos hacen en la farmacia y atender todavía mejor más al paciente, ¿no? Yo creo que todo tiene que ir evolucionando y que quede claro que lo que es la oficina de farmacia está deseando, como lo estamos demostrando, colaborar con los pacientes, luchar con los pacientes y colaborar también, que está demostrado, la directora lo sabe, que cuando hemos vacunado en el Colegio de Madrid hemos contado con los médicos y hemos contado con los enfermeros, con todos juntos, porque a todo el mundo se le llena la boca de agua decir, no, yo lo quiero hacer en beneficio del paciente. Demuéstralo. Demuéstralo. Y hasta ahora lo único que lo estamos demostrando todos los días somos los farmacéuticos. Y creo que durante estos 2 años de pandemia, donde hemos tenido que colaborar, cuando nuestras autoridades nos han pedido que colaboremos con ellos, a costa de nuestro trabajo, y no vamos a echar porque todos lo sabéis, hemos colaborado. Y lo único que queremos seguir haciendo eso precisamente, colaborar con los pacientes y con la administración. Y esas serían mis conclusiones. Pues muchas gracias, Luis. Gracias. Vamos a ver, yo creo que el visado es una herramienta necesaria, no seré yo el que diga que un fármaco de nueva incorporación que tiene un coste determinado no hay que visar y supervisar, pero un visado no es eterno. Hay que revisar, hay que actualizar y hay que ajustar. Y esto tiene que estar perfectamente definido y si la ley del 2017 está obsoleta, pues habrá que rehacerla y ya está. Segundo, hay que hacer un uso racional del medicamento. No puede ser la cantidad que se está invirtiendo en fármacos que van a la basura y no son tomados por el paciente. Sobre todo los crónicos. ¿Por qué? Porque es que un paciente crónico, en el caso de un paciente con diabetes, es que se está tomando 2 o 3 fármacos para la diabetes, un par de ellos para la tensión, una estatina, un antiagregante. Ese paciente es lógico que alguna vez se diga voy a descansar, pero hay que saber lo que entra dentro de la lógica y lo que es un uso y abuso del sistema. Por tanto, esas 2 premisas yo creo que son fundamentales para el buen devenir de la salud de nuestros pacientes, que al final es lo que todos deseamos. Aureliano, por favor. Yo haría una petición que sería revisar los visados y eliminar los que haya que eliminar. Porque creo que están ahí, como no se revisan, pues siguen ahí. Por un lado. Luego, me gustaría dar unos datos que pueden llegar a asustar. En España se encuentra entre los países de Europa que más personas con diabetes tienen entre 20 y 79 años. Además, el 50% de todas esas personas no están bien controlados. Eso son datos que tenemos actualizados de hace bien poco. ¿Qué gastamos las personas con diabetes? Una barbaridad, el 8,2% del presupuesto, 5.800 millones, de los cuales 2.143 son derivados por complicaciones. Es que los datos son, 9 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 sufren sobrepeso. El gasto hospitalario, 1.900 millones. Que es un 33% sobre el total. Es que estas cifras marean. Por eso nosotros, las asociaciones, la Federación Española, estamos constantemente con las autoridades. Nosotros no pedimos por pedir. Los datos están aquí y estos datos no se discuten, son reales.
y lo dije en la anterior intervención, no creo que haya habido ningún colectivo que haya mandado más correos, más cartas al Ministerio que nosotros, las personas con diabetes. Nosotros nos entrevistamos con el Ministerio varias veces al año, La última el día 3 de diciembre, presencial, el 3 de diciembre, hace nada. ¿Vale? Tenemos ahora en febrero otra, esta telemática. Constantemente estamos con el Ministerio, con los visados, con los sensores, tenemos ahora, por ejemplo, que antes lo ha dicho, si no hay educación diabetológica, todo esto no sirve para nada. No sirve para nada. Pues estamos también con el Ministerio para conseguir unas acreditaciones para las educadoras, para que no cualquiera pueda, porque a los 3 días lo deja, porque le ha salido una plaza mejor, al lado de su casa, se marcha del hospital y hasta luego. Y nos ha costado un año prepararla. Entonces, estamos pidiendo una titulación para esas personas y entonces accederán a esas plazas las personas con titulación. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que están preparadas y que les gusta. Lo que quiero decir es que nosotros estamos en constantemente con la Comunidad de Madrid. Hemos tenido una reunión en el mes de noviembre, creo que ha sido, con María José Calvo. Hemos tenido una reunión para unos concursos que han salido en Madrid para dispositivos para nuestro control, etcétera, etcétera. Tenemos pendiente con ella ahora también otra. Hemos colaborado con la Comunidad de Madrid ahora en la elaboración de los concursos que están ahí, que han salido para personas con diabetes, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que nosotros estamos constantemente. Hoy me ha acompañado la gerente de nuestra federación, que podría enumerar y se tiraba todo el día enumerando reuniones, etcétera, etcétera. Y bueno. Si me permites, sí que quería añadir una cosa, porque muchas veces a lo mejor llevamos un camino equivocado. Te decía antes que ahora mismo pues hay en unas autonomías, te nombraba Cantabria, personas que son responsables, personas que ejercen bien. Yo creo que en Madrid estamos dispuestos de verdad a colaborar. Y yo no sé, pero muchas veces se pone de moda o las pruebas piloto, o no sé qué, para tal. Oye, cuando queráis, además yo tengo mucha confianza con la directora. Y yo creo que si queréis que hagamos aquí en Madrid alguna prueba piloto, alguna cosa, no sé, algo de acción para mejorar, yo lo único que puedo poner ahora mismo en la mesa son las 3.000 farmacias para colaborar con nosotros, pero que a lo mejor, si entre todos cogemos un municipio de Alcorcón, de Móstoles, de Fuenlabrada, decir, pues en este municipio vamos a hacer una prueba piloto, a ver cómo funciona. Estamos dispuestos y yo creo que también pongo la mano en el fuego por la directora de que nos pueda ayudar. Diréis que le estoy haciendo mucho la pelotilla, ¿no? Pero es que como la conozco sé las posibilidades que tiene, ¿no? Porque como trabajo con ella, pues sé hasta dónde puedo llegar. Pero ya os digo que las 2.913 o 14 oficinas de farmacia a disposición vuestra, precisamente, si aquí en Madrid, que es lo bonito, o por ejemplo, te decía que yo tenía envidia sana de lo que se ha hecho en Cantabria, ¿no? Pues si aquí en Madrid podemos conseguir hacer una prueba piloto buena, digna, que beneficie al resto de España, señores, trasladémoslo. Y ya terminamos contigo, con unas conclusiones breves sobre el debate. Sí, bueno, agradezco primero, vuelvo a insistir, que es importantísimo para la Comunidad de Madrid que se haya generado este debate en un entorno aparte magnífico, perfectamente organizado, con ponentes de primera que tienen mucho que aportar, además. Creo que los habéis elegido muy bien. Creo que el mundo va hacia una sociedad con menos burocracia, que no significa menos control. Y esa es la línea que los gestores tienen que saber hacer. Y yo creo que ahí es donde vosotros, vuelvo a insistir y lo voy a insistir siempre, y aquí hay personas a las cuales siempre les digo lo mismo, todo vuestro apoyo es fundamental, porque si nosotros no tenemos un apoyo explícito y público de las asociaciones de pacientes, pues esto va a quedar en algo regional. Cuando si las comunidades autónomas van implantando un
visado más ágil, pues al final estoy segura de que el Ministerio va a entendernos a todos. Si solamente partimos de una comunidad de Madrid, de una región, pues nos escucha menos. Si somos muchas regiones que estamos de la mano. Y tú sabes que es así, y lo has dicho, has hablado con todas las regiones. Yo también. Cada vez que tengo una oportunidad y cada vez que me invitáis a jornadas tan interesantes como esta, hablo con ellos, con mis homólogos. Y todos están de acuerdo, pero hay que hacerlo, hay que implantarlo. Y cuando hay que cambiar cosas en la administración pública, creerme que es muy difícil, porque tienes que tener trabajando sin parar y sin descanso a muchísimas personas. Tiene que ser un trabajo de muchos centros directivos, que trabajemos todos a una, estar de la mano de las asociaciones de pacientes, estar de la mano de los colegios farmacéuticos, y no es fácil, pero se ha hecho. Hemos tardado tiempo, pero lo hemos hecho. Igual que es una ley de farmacia, que es que va unido, porque estos son los grandes proyectos de esta Dirección General. La ley de farmacia, como sabes, con 1.200 alegaciones, en las cuales cosas que se han hablado aquí, se han planteado, están reflejadas en esta ley y las vamos a sacar. Igual que esto lo hemos sacado, ¿no? Y está implantado y está en funcionamiento. Entonces, bueno, desde aquí todo mi apoyo, ya lo sabes, siempre lo digo públicamente y en privado, y yo creo que con los hechos es como se demuestran las cosas. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que animar es a la revisión de ese Real Decreto, con todo lo que se ha planteado aquí, incluso con campañas sobre el uso racional del medicamento, que yo lo veo también muy necesario, para que no achaquen siempre a la inspección que todos los males son de la inspección, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que la inspección es fundamental y está sirviendo de apoyo a la toma de muchas decisiones, ¿no? No solamente en la región, sino en toda España. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando y hablando, porque siempre se pueden mejorar las cosas que estamos haciendo. Y bueno, insisto que estamos abiertos al diálogo para mejorar, igual que con vosotros, Luis. Y te agradezco de verdad tu apoyo público que estás teniendo aquí, y tuyo también, porque es muy importante para los gestores. Sí, no, yo sí que quiero dar las gracias porque a los pacientes cada vez se cuenta más con ellos, es cierto. Sí que echamos a veces de menos que, llegada la hora de la verdad, se le ignora un poco. En este caso me refiero cuando hay en la administración concursos, etcétera, etcétera. Sí que nos suelen pedir opinión, pero luego en el sprint final, donde se resuelve, no se está contando con los pacientes. Insistimos en pedir estar, porque claro, es una cosa que nos compite. Creo que es algo donde podemos aportar, porque somos los usuarios. Yo podría poner un ejemplo que se va a entender perfectamente. Agujas para pincharte la insulina. ¿Quién sabe si esas agujas son buenas, malas, regular, si hacen daño o no hacen daño? El que se pincha 3, 4, 5 veces al día. Eso no lo puede saber un técnico. ¿Un técnico de qué? ¿De qué es técnico? El único técnico que podría compararse con el técnico paciente sería un ingeniero que desnuda totalmente la aguja y la analiza, vamos, más que el milímetro. Pero el técnico es el paciente. Y ahí se echa de menos que se cuente con los pacientes. En España no se cuenta ahí. En lo que estoy diciendo ahora mismo no se cuente con el paciente. En Cantabria sí. Yo llevo 20 años estando en esos concursos y sentado en la mesa donde luego se resuelve. Pero en el resto de España no. En la Comunidad de Madrid lo hemos pedido por escrito. Y nos han contestado hace unos días que bueno, que los técnicos sanitarios, pero no van a estar los pacientes. Les hemos vuelto a mandar una carta diciendo lo que acabo de comentar, que los únicos técnicos son los pacientes. Y estoy hablando de las agujas. Y creo que esto no tiene discusión. Esto no tiene discusión.
Pero bueno, si les parece, vamos a cortar. Nos hemos pasado un montón de tiempo. Me gustaría saber la nota que está tomando la directora, porque creo que está aceptando el reto tuyo, ¿eh? Ya me conoces, Luis. Ya me conoces. Sí, no dejo nada al azar. Te puedo pasar Por eso quería hacer hincapié en eso. No, te puedo pasar ahora mismo el escrito que nos han mandado y la contestación que les hemos dado. Te lo puedo pasar ahora mismo. Yo creo que a lo mejor se va a cambiar ese último escrito. Y hay otra cuestión, todos esos productos, acuérdate que antes se dispensaban también en la farmacia, no sé por qué ahora mismo ya pues también se tienen que ir a ambulatorios y a otros sitios, ¿no? Pues también. Bueno, sabes que hay 4 comunidades en España que sí que van vía farmacia. Hay 4 comunidades. De 17, 4. Sí. Bueno, pues la zona rural tendrá que... La administración dice que es que sale más caro, claro, a la administración. No lo sé. Yo lo único que sé es que la zona rural, pues los que viven donde no hay centros de salud y tal, pues sí que tienen ahí una farmacia, que eso también es calidad de vida para el paciente. Cerramos aquí el debate. Muchísimas gracias por participar y por compartir una visión de este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias.